Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Les damos la bienvenida a esta clase número 8. Y hay un error, dice módulo 1, pero es el módulo 4, donde vamos a abordar algunos temas relacionados con el ocio, la recreación y las relaciones sociales de personas con discapacidad. Esta clase la vamos a dictar junto con Víctor Ulloa, ya nos conocen, somos parte de la Fundación Vida Independiente Chile, que estamos desarrollando este curso de asistentes personales, financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad a través del programa Tránsito a la Vida Independiente en su modalidad de capacitación. Entonces, vamos a partir. Bienvenidos a todos y a todas que ya se están incorporando y que están dejando sus mensajes con su nombre y su asistencia. Te doy el pase, Víctor, para que Perfecto, comience con la presentación. muchas gracias, Jimena. Y tal como decía Jimena, la clase vamos a partir hablando de un tema súper importante que en nuestra sociedad a veces se deja de lado, como es el ocio y la recreación, ¿cierto? Es un tema muy, muy importante también. En esta primera parte va a haber harto de lectura, ya porque hay harta información que es importante dentro de lo que se va a pasar en la PPT. Ya, la siguiente, por favor, Jimena. Partimos por el artículo 30 de la Convención que dice participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Dice, uno, los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con con las demás en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad A. Tengan acceso a material de cultura en formato accesible, tengan acceso a programas de televisión, películas, teatros y otras actividades culturales en formato accesible y tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones, servicios culturales, tales como teatro, museo, cine, biblioteca y servicios turísticos y en la medida de lo posible tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional. La siguiente, Jimena, por favor. Por otro lado, dicen, tengan acceso a material cultural en formato accesible. ¿Cierto? Esto es súper importante. Por ejemplo, están los libros en braille para personas ciegas, audiolibros con narraciones descriptivas para quienes tienen discapacidad visual o dificultad de lectura, lectura fácil, libro y documentos adaptados con frases simples y pictogramas y diseños claros para personas con discapacidad intelectual. Y aquí algo súper importante porque ustedes ven ese logo que está hacia izquierda suyo, hacia la derecha, perdón, donde aparece como una carita con un libro. Ese es el logo que identifica que un libro o cualquier documento tiene lectura fácil. De esta manera lo pueden identificar, ¿cierto? Y ebook, que son compatibles con lectores de pantalla para personas con baja visión o ceguera, que son estos libros digitales. Siguiente, Jimena, por favor. Por otro lado, dice, tengan acceso a material cultural en formato accesible, museos y exposición, piezas táctiles o réplicas en 3D para personas ciegas. Esto es súper innovador y a mí me encanta que, por ejemplo, se hace con impresiones 3D, no sé, por ejemplo, una figura de la Torre Eiffel, para que personas ciegas puedan con sus manos poder tener una idea de cómo es la Torre Eiffel. Y así se hace con distintos monumentos y cosas así. A mí me encanta eso. Guías de visita en lectura accesible, audioguías con descripciones detalladas y videos explicativos en lengua de señas dentro del recorrido. Siguiente, por favor, Jimena.
Siguiendo con esto, dicen, dice, tengan acceso a programas de televisión, películas, teatros y otras actividades culturales en formato accesible. Cine, teatro y televisión. Bueno, los subtítulos es algo que siempre estamos muy acostumbrados a ver, ¿no es cierto? En películas, en cine. Y hay algo que esto yo lo descubrí hace poco, que es la audiodescripción en películas y obras de teatro para personas con discapacidad. Y esto está, al menos yo lo vi en Amazon Prime, en donde, por ejemplo, uno ve una película de guerra y uno le coloca la audiodescripción y, por ejemplo, en la guerra, como hay personas corriendo y cosas así, sale una voz dando la descripción de lo que está ocurriendo detrás, como cuando van caminando personas, dice, va caminando una persona con tal y tal descripción. Y eso se va a ir implementando en los otros sistemas de streaming. ¿Sí? Lengua de señas, transmisiones culturales o festivales en vivo. Y, Ya. y esto es súper importante, la normativa Ley 21.303 que promueve el uso de la lengua de señas en Chile. ¿Cierto? Lo pueden ver que en las noticias tienen, ya sea en las noticias o cosas importantes, tiene que haber un intérprete de lengua de señas. Eso está por ley. Siguiente, Jimena, por favor. Víctor, quería comentar aquí que hay algunas plataformas que tienen bastante accesibilidad en sus streaming, sobre todo. En Sí, este caso, en la ay, ¿cómo se llama? El Ministerio de la Cultura y las Artes, a través de sus programas, eh, ha fomentado de que las películas que son producidas con fondos públicos en Chile cuenten con sistemas tanto de subtitulados siempre y de audiodescripción. De hecho, pueden entrar e inscribirse en esta plataforma que se llama Onda Media y en Onda Media hay bastantes películas que han sido financiadas con fondos públicos que tienen audiodescripción. Lo mismo se encuentra, por ejemplo, en la plataforma Netflix. Cuando uno busca en la configuración, uno le puede incorporar eso y resulta súper inclusivo para personas ciegas y para personas sordas también. perfecto. Y como te comentaba, Jimena, en Amazon Prime también está esa opción. Lo vi hace poco, así que también me pareció muy, muy bueno. Y gracias por tu comentario al respecto, para complementar esta información. Siguiente. También es importante que haya acceso en programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formato accesible. Versiones de canciones con interpretación en lengua de señas, programas de conciertos con información en braille o lectura fácil, y sistemas de vibración o chalecos hápticos que permiten a personas sordas sentir la música, ¿cierto? Y Lollapalooza, en ese sentido, ha implementado este tipo de tecnologías y un poco se ha destacado Lollapalooza en ese sentido, en el que ha implementado todas estas tecnologías para que todas las personas puedan disfrutar de un evento como este tan importante y que sea accesible para todos, que esa es la idea. Siguiente, Jimena, por favor. Que tengan acceso a lugares en donde ofrezcan representación a servicios culturales, ¿no es cierto? Lo mismo. En esto también tiene que ver mucho la infraestructura, rampas, ascensores y butacas reservadas para personas o usuarias de silla de ruedas, sistema de bloque magnético o dispositivo de amplificación para personas con audífonos, ¿cierto? Que son como pequeños parlantitos que se colocan en los costados de estos como de los teatros, y de esta forma las personas que usan audífonos les permite un mejor sonido.
y funciones inclusivas con intérprete de lengua de señas, subtitulados y autodescripción. Siguiente, Jimena, por favor. También otra cosa que es muy, muy importante, que tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o de servicios culturales, en rutas accesibles, con pisos podotáctiles, que eso lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de los pisos podotáctiles que permite a las personas con discapacidad visual? Les sirve como de guía para encontrar ya sea ascensores o lugares específicos, recorrido guiado en lengua de señas o con intérpretes y visitas inclusivas con materiales en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual. Ahí podemos ver a Jimena disfrutando de la cultura que es tan importante y necesaria para el ser humano y que a veces genera una barrera para muchos de nosotros. Así que es muy importante esto. Siguiente, Jimena, por favor. Y este otro súper importante que es sobre la biblioteca, ¿no es cierto? Colecciones en braille o audiolibro, computadores con lectores de pantalla o ampliadores de texto, espacios con iluminación y mobiliario accesible, salas con apoyo de lengua de señas o asistente de personas. Y acá es súper importante porque es- una vez al año se realiza un club de lectura inclusivo en donde a través de internet se juntan, se agrupan personas en donde leen algún libro y también cuenta con intérprete de lengua de señas, por eso se le llama Club de Lectura Digital Inclusivo. No sé si este año se habrá hecho, pero el 2024 ya se ha realizado este sería como el sexto año consecutivo, si es que se realiza. Siguiente. Y también los servicios turísticos son muy, muy importantes. Por ejemplo, las rutas turísticas accesibles, senderos adaptados, transporte accesible, baño inclusivo, mapas táctiles y maquetas 3D, como les comentaba al principio, que son estas maquetas que, que ejemplifican un espacio o un monumento para que personas con discapacidad visual puedan tener la sensación o poder describir de alguna forma qué es, cómo es un monumento. Eso es verdad, o completa. Hay gente que no tiene criterio para ninguno de su ámbito. Tiene, recuerdo que la tía Tute. Ahí sí. Y también guías turísticos, esto es súper importante, guías turísticos capacitados en accesibilidad y cuando es posible que dominen lengua de señas. Yo he visto que hay un avance al respecto, he visto que hay varios como guías turísticos que se manejan un poco, pero falta más capacitación en ese sentido. Y en esa foto no es casual porque ahí pueden ver que es el Cerro San Cristóbal y algo que se destaca de ser Cerro San Cristóbal es por su accesibilidad, ya que permite que nosotros podamos subir en el teleférico y casi prácticamente llegar a donde está la Virgen y es un espacio, como les digo, muy, muy accesible y se disfruta bastante. Es un buen recorrido turístico en Santiago. Siguiente, Jimé, por favor. Y también, como decía, los monumentos y lugares de importancia cultural. También es importante rampas y plataformas elevadoras en sitios históricos, ¿cierto? Que no haya un obstáculo que impida que una persona pueda disfrutar, sobre todo cuando son de monumentos nacionales, recorridos virtuales en líneas para quienes no puedan acceder físicamente a ciertos lugares. Eso me encanta y hay varias páginas en donde uno puede acceder a museos como el Louvre y otros museos importantes de manera online.
y autoguías con descripciones accesibles y versiones en lectura fácil. Y algo súper importante también, que son las cartelerías en braille y pictogramas en puntos claves de los monumentos. Ahí podemos ver el ingreso de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, que tiene una rampa bien extendida, lo que permite poder acceder sin ningún problema. Siguiente, Jimena, por favor. Bueno, aquí continúa Jimena. Vale, gracias, Víctor. Voy a hacer un pequeño resumen hasta ahora para que se vaya comprendiendo también cuál es la lógica de lo que estamos presentando. Si se dan cuenta que al principio partimos con el artículo 30, toda esta primera sección que les vamos a mostrar se basa en el artículo 30 y el artículo 30 tiene 5 componentes o ejes principales, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá, lo que ha revisado Víctor hasta ahora es el punto 1 y los 3 incisos, ¿ya? Que tiene que ver con la accesibilidad a los espacios culturales, turísticos y artísticos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo, aquí estamos en la parte 1, que tiene que ver con estas facilidades que se les debe dar a las personas con discapacidad para acceder a la cultura. Entonces, esto tiene que ver con la proporción de materiales accesibles y en distintos ámbitos. Como pueden ver aquí, lo vimos con Víctor en cuanto a la literatura y la lectura, en cuanto a museos y exposiciones. Después, en otros, para que tengan acceso a programas audiovisuales como televisión, películas, teatro, entre otras, la música, y que tengan acceso a lugares que ofrezcan servicios culturales, ¿cierto? Hasta aquí hemos llegado hasta ahora. Este es el primer punto que hace mención el artículo 30 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Algunas buenas prácticas que podemos resaltar es que, por ejemplo, en Santiago eh, existe una red, una vinculación, ¿cierto?, entre las salas de teatro de la región metropolitana. Y esta red de salas de teatro se pusieron de acuerdo y tienen varias comisiones de trabajo. Una de estas comisiones de trabajo es la Comisión de Accesibilidad, donde ellos tienen una serie de compromisos adquiridos en materia de inclusión de personas con discapacidad, generando estos compromisos metas que son a corto, mediano y largo plazo. Aquellas que son de corto plazo tienen que ver, por ejemplo, con reducir precios a personas con discapacidad o acompañantes, de establecer espacios reservados, de informar de accesibilidad en su página web, como en el caso que estamos viendo en la fotografía, es el caso del GAM, que informa cuáles son las medidas de accesibilidad que tiene el teatro. También, bueno, ya a mediano y largo plazo está mejorar la estructura. Por ejemplo, hay muchos lugares que no tienen ascensor para poder acceder a una sala que está en segundo piso. Por ejemplo, en el caso del teatro de Maipú, si no me equivoco, se puede acceder al primer piso, pero no al segundo. Entonces, la idea de esto es que vayan todas las salas de teatro, puedan ir generando estos compromisos, estas metas, y poder irlas cumpliendo gradualmente. Este artículo también
tiene mucho que ver con lo que es el turismo inclusivo, porque finalmente la cultura, el patrimonio, el arte se mezcla con el turismo inclusivo, que viene a ser un poco la parte más económica del acceso a la cultura. Entonces en Chile hay una página web también creada por una organización privada que es sobre turismo inclusivo, generan estrategias, generan también información, organizan seminarios sobre turismo inclusivo, convocando a organizaciones, a empresas que prestan servicios turísticos inclusivos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Todos estos datos se los vamos a dejar en la página web para que después puedan acceder directamente a ellos. Pero estas son buenas prácticas que son destacadas en nuestro país, relacionadas con la cultura. Eh, y como este tema tiene que ver con el ocio, ¿cierto? Y la recreación es importante que ustedes como futuros asistentes personales sepan de que existen que existen estas más bien derechos de las personas con discapacidad y que también hay varias iniciativas que en nuestro país están promoviendo la inclusión en estos áreas de cultura, arte, patrimonio, turismo inclusivo. Como les comentábamos, ya vimos la primera parte, que es el primer inciso, que tiene que ver con la accesibilidad de estos espacios. Ahora vamos a pasar al segundo inciso. Se dan cuenta el título del mismo arriba, que tiene que ver con el artículo 30. El artículo 30 es el que tiene que ver con promover la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural, recreativa, de esparcimiento y también el deporte, que ya lo vamos a ver. Entonces, este segundo inciso, o eje, podemos llamarlo componente, busca que los estados comprometidos que firmaron la convención adopten todas aquellas medidas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad. En el fondo, lo que quiere decir este eje es que las personas con discapacidad también se puedan desarrollar como autores literarios, autores de arte visual, autores como actores en el mundo del teatro, de las telenovelas, etc. Voy a ver aquí te doy enseguida el pase, Katka. En este desarrollo de este desarrollo de personas con discapacidad para que puedan desplegar todo su potencial creativo, artístico e intelectual, podemos verlo tanto en diferentes áreas. Katia, dale, puedes abrir tu micrófono. Súper, muchas gracias, Jimena. Siempre es un placer poder verte y escucharte. Siempre aprendo cada vez que estoy ahí, estás cerca, así que eso me tiene muy contenta. Saludo a todas las personas igual que están conectadas. Y fíjate que todo esto que tú has venido hablando me hizo ver una cosa, dado a un problema que tuve hace poco, que te lo comenté también. Yo participo de un COSOC, no voy a decir cuál, pero de un COSOC por primera vez y fui invitada como presidenta de ese COSOC a una cuenta pública 2024 de un servicio público y la biblioteca pública, o sea, se veía que sí, que, bueno, yo no la conocía, nunca había ido. em,
se suponía que era accesible y yo llegué allá y no pude ni siquiera ingresar al hall. Y ese día llovía, hacía frío. Bien, como mi silla era eléctrica, no era llegar y levantar un pie y subir, no tenía ascensor, tenía oruga. Entonces, si yo, con los 25 años de experiencia que tengo, con malas experiencias, porque muy buenas no han sido más malas que buenas, em, con la mejor actitud tomé la situación, sabía lo que iba a pasar, de hecho fui porque necesitaba que lo vieran para visibilizar el problema. Em, entonces yo me preguntaba, ¿qué debiera hacer un asistente personal frente a una situación así? Porque la persona encargada de esa biblioteca me decían que personas, incluso niños de la Teletón, habían subido por esa oruga. Em, Tienen 3 pisos, no tienen ascensor. Me dieron la explicación de que el lugar era arrendado, que era antiguo. Em, y yo le dije, pero acá falta lo más básico. Yo no puedo ingresar. Y, y bueno, yo mandé cartas de reclamo apoyada por la corporación a la que yo represento. Em, de la biblioteca no me respondieron todavía y eso fue a finales de julio. No me han dicho nada. Entonces, si yo imagínate que represento a un COSOC que quería participar, ¿no es cierto? Porque era mi primera vez participando en eso, yo creo que era lo obvio que tenía que estar ahí. Em, y las personas, a pesar que creen saber de accesibilidad, finalmente no lo saben porque ellos dicen, no, es que acá vino una oficina de discapacidad y dijo que estaba bien. Fue lo que me dijo la persona de la biblioteca. Y yo le dije, pero acá es evidente que no está bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer una persona, asistente personal en este caso? ¿Qué medidas tendría que tomar porque la verdad que yo todavía no he recibido como la respuesta que espero. Como después igual, aunque yo no quiera, las cosas igual a uno le afectan, por más que yo quisiera tener una mejor actitud. em, Me demoré incluso en enviar la carta, porque no me sentía bien. Y hoy día me permito no sentirme bien porque estoy en mi derecho también de no sentirme bien. Entonces, Claro, em, la biblioteca sí, por ejemplo, tiene toda la información de otro tipo de accesibilidad. claro, Y también dice que tiene escaleras y que tiene un salva escalera. claro, Yo mira. creo que la solución sería buscar otro lugar. A ver, hay varias cosas acá yo creo que ocurren. Uno es que obviamente la biblioteca tiene que adaptar su espacio para sobre todo hacerlo accesible y puedan llegar personas con distintos tipos de discapacidad. Ujú, Eh, ya lo vimos en el módulo anterior cuando revisamos la accesibilidad, ¿cierto? De los espacios, estos deben cumplir con lo que es la UBUC, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a través del Decreto Supremo 50 y recientemente el Decreto Supremo 30 del año 2023, pero principalmente el 50 en este caso aplica para las bibliotecas. Claro, la oruga no es una solución, es una tecnología de apoyo, pero que la mayoría de las personas que trabajamos en el área de accesibilidad tratamos de no recomendarla porque no es una solución que permita el acceso universal para todas las personas. Es, además, no todas las sillas de ruedas pueden ser usadas con una oruga y además es bastante peligroso. A mí me da mucho miedo, yo creo que la he usado una vez y nunca más quise porque me parece muy, muy insegura. Ahora bien, tu pregunta orientada a qué puede hacer un asistente personal. Recordemos que un asistente personal es alguien que apoya a la persona con discapacidad,
pero quien da las indicaciones es la persona con discapacidad. O sea, tú como persona con discapacidad debes organizar cuáles van a ser las acciones que puede hacer tu asistente personal. Aquí el asistente no va a ser el superhéroe que te va a solucionar cualquier problema de accesibilidad. Y también hay que tener en cuenta que es el asistente personal, también hay que resguardar su dignidad y su salud física y emocional. Por lo tanto, no le podemos decir, voy a inventar acá, voy a poner un ejemplo extremo, ya, tómame con la silla con toda tu fuerza posible y me sube la escalera, porque eso no es algo que pueda ser realizado porque atenta contra tu seguridad y contra la salud física del asistente. ¿Qué es lo que habitualmente aquí la persona con discapacidad es quien tiene que tomar una decisión? No el asistente personal, no es el asistente que va a decir, ya, yo voy a hacer esto, esto, otro, esto, otro. Aquí la persona con discapacidad es la que dirige la asistencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuera mi situación, le pediría al asistente que vaya a hablar con quien sea que suba, yo espero abajo, para ver si hay una entrada alternativa. Que muchas veces estos lugares cuentan con entrada alternativa, pero lamentablemente no están debidamente señalizadas y uno se pierde, no sabe por dónde ingresar. Esto ocurre, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Santiago, que tiene, o la Biblioteca Nacional también, que tienen en la entrada principal una serie de gradas, muchas con unas columnas preciosas, todo hermoso, y tienen una accesibilidad, perdón, un acceso accesible con ascensor y rampa por el costado o en la parte lateral, perdón, en la parte de atrás. Pero uno no sabe y no hay información en la web, nada. Entonces lo que hace muchas veces el asistente personal en estos casos es averiguar si el lugar tiene otros accesos. En tu caso, tú ya estás más empoderada, estás bien la situación, pero el asistente no va a resolver eso. Ya Claro. acá tiene más bien que ver con que la organización, en este caso la biblioteca, no está cumpliendo con un requerimiento de accesibilidad. Y eso es lamentable porque finalmente el acceso a la cultura es un derecho humano y en este caso no se está cumpliendo. Hay algunos comentarios acá que lo voy a ir leyendo. Alguien comenta de un programa para personas ciegas, tiene un tour a las Torres del Paine. Era maravilloso como disfrutaban, incluso del viento, de la lluvia, súper aperrados, ¿cierto? Bueno, hay muchos programas culturales y de turismo para personas con discapacidad. De hecho, también hay unos programas que son para personas mayores, que están también orientados a que puedan disfrutar ciertos actividades turísticas, pero claro, muchas veces estos programas no están pensados para personas mayores con algún tipo de discapacidad, más bien está pensado para personas que son autovalentes. Um, Jimena. Génesis pregunta si estas medidas están normadas. Hay algunas cuestiones que están normadas. Por ejemplo, el tema de la UC, que el decreto 50 y el decreto 30. El 50 tiene que ver con las edificaciones más que nada, y el 30 con los espacios públicos como plazas, parques. Eh, y esto, si bien lo que hace es que norma aquellos edificios o espacios públicos que son nuevos, ¿ya? Y aquellos que son antiguos tienen más tiempo para poder hacer las modificaciones de manera gradual. Ya, ahí tenemos ya una norma. Está también la norma que mencionó Víctor y que la vamos a ver más adelante,
en más detalle que tiene que ver con el reconocimiento de la lengua de señas. Y también vamos a ver cómo se aplica a nivel sobre todo de acceso a la información. Jimena. ¿Quién me habla? Sí, yo, Katia. Katia, Una dime. cosa cortita, sí. Más que todo me refiero a que, claro, la asistente personal tendría que ella ir a preguntar y hablar con la persona si es que hay alguna entrada. En el caso Claro, de que no haya, por ejemplo, porque lamentablemente hay muchas personas que tienen discapacidad y que yo estoy segura que hubiesen ingresado como fuera y hubiesen subido por la oruga como fueran con tal de participar, porque ya lo vi de otra persona que conocí hace poco, que camina con dos bastones, que no dobla las rodillas, fue a un lugar también en Casa Pauli, se llama, y habían puesto un ascensor. Ella no pudo subir porque estaba en mantención, pero como tenía una reunión de la oficina de discapacidad, subió 3 pisos o 2 pisos más encima. Como es un lugar que hay que cuidar mucho, se tienen que colocar como un tipo... Ay, como los que uno usaba cuando estudiaba, cuando era niña, que eran tejidos. Me olvidé el nombre, que alguien me ayude. no sé. Como unos zapatos plásticos para no rayar el Cetines, piso, como algo cetines. así. ¿Me hago entender? No, no, no entiendo. Así como tú te colocas en la boca por la pandemia, pero esto en los zapatos. Ok, No recuerdo Pantufla. cómo se cubre calzado, cubre calzado. Ese. Sí. pero no entiendo a qué Ajá. va eso. ¿Qué tiene que Que ver la el persona, descanso? claro, que la persona tenía dificultad para caminar y subió igual la escalera y después la bajó con mucha dificultad. Y yo pensaba, em, claro, ella lo hizo porque quería participar, obviamente, de la actividad a la que había sido invitada, pero después, ¿quién se hace responsable si ella se cae, si ella se quiebra? Claro, a ver, es la decisión de la persona con discapacidad que Sí, quiere no, subir la de todas escalera. maneras, no, pero esa fue Acá tenemos que tener mi una cosa pregunta. clara. La persona con discapacidad tenemos muchos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y si yo quiero ponerme en riesgo porque un lugar no es accesible, es responsabilidad de la persona con discapacidad. Ya nadie más. Si tú quieres subir con ayuda de alguien, no puedes después culpar a ese alguien de que no te ayudó lo suficiente, que te resbalaste o que pasó cualquier cosa. Pero no quiero entrar en detalle de esto porque nos salimos un poco del tema de esta clase, ¿ya? Profesora, Génesis. disculpe, disculpe, ¿podría decir algo rápido? ¿Quién Por habla? favor. Jenny, Jenny. Jenny Ah, Montiel. pero lo que pasa es que Génesis tenía levantada la mano. Sí, es que yo por el chat había puesto que quería hablar antes, pero no, bueno, Ah, ya. espero. ¿Puedo? Bueno, No, después lo le que me damos pasa el pase a Génesis. es Dale, que Jenny. yo, por ejemplo, estoy con el pie que tuve una cirugía mayor, entonces tengo que usar la silla de ruedas. Entonces las personas que me fueron a llevar al control médico, ellos primero vieron dónde quedaba el hospital, dónde quedaba todo el lugar y ver la parte más accesible. Entonces a veces es importante que uno vea si uno puede ingresar con silla de ruedas, si es fácil el acceso y preguntar antes de llegar y más aún si va a llover, ver todo eso con tiempo. Eso creo que es importante que uno averigüe para no perder el tiempo Claro. y así poder acceder más rápido al lugar que uno necesita llegar. Eso era lo que quería decir. Sí, efectivamente la información previa que uno hace de los lugares es un trabajo adicional que hacemos muchas veces las personas con discapacidad, sobre todo cuando vamos a espacios culturales, tenemos que averiguar si hay entradas accesibles, si los baños son accesibles, si hay espacio este, para una tía de rueda o si hay espacio para una persona que usa bastones, que no tenga que caminar tanto, si hay intérprete de lengua de señas para poderme bien adelante, o si que una persona ciega también.
para poder escuchar mejor, situarse en la parte delantera. Entonces hay varias cuestiones que uno planifica la operativa antes de llegar al lugar. Y bueno, eso es aplicable para muchos lugares, para muchas actividades, cuando va a un restaurante, cuando va, y muchas de las actividades de acá, cuando va a ver un deporte, al cine, etcétera. Génesis. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola, Eh, bienvenida. tengo varias dudas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo tengo el caso de acá de la comuna, que hay todos los colegios que están en la comuna no tienen accesibilidad. Hay dos colegios que tienen segundo piso y ninguno tiene ascensor, teniendo en su matrícula alumnos con discapacidad física, usuarios de Ujú. silla de ruedas. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, solo apuntando en ese caso en específico, si hay alguna forma de obligarlos a que puedan o buscar la forma de financiar un ascensor o una rampa. Una rampa sería como un poco más complejo, pero alguna forma de que esos alumnos no se queden fuera de una clase X, por Claro, ejemplo, la clase de computación, que siempre la ubican en el segundo piso, y ellos se quedan abajo, sin poder asistir a claro. esa clase o tengo conocimiento de que en esos colegios en específico, en el colegio de enseñanza media, a los mismos alumnos les piden apoyo para poder subir a esa compañera, Claro, que también, como decías tú, es peligroso. sí. A ver, en estos casos también nos salimos un poquito del tema cultural y todo, que estamos revisando hoy día, pero así brevemente, no existen como fondos para poder, así como fondos nacionales, programas, etcétera, para poder implementar accesibilidad en los espacios educativos o culturales, etcétera. Pero sí tienen que apelar a las administraciones de toda escuela, porque pueden ser municipales, hay que apelar al municipio, pueden ser subvencionados, hay que apelar a la dirección de ese colegio, lo mismo que si son particulares. Hoy día, con el cambio a los SLEP, tienen que hacerse cargo de la accesibilidad, estos servicios locales de educación pública. Por lo tanto, además tienen que apelar a la convención, a la ley 20.422 y también a la ley antidiscriminación, porque básicamente los jóvenes en este caso están siendo discriminados por no poder acceder a sus clases por motivo de su discapacidad. Y además, esto de subirlo es sumamente peligroso. Yo no lo recomiendo para que lo descarten como una solución, porque no es solución. No sé si tenía otra duda, Génesis. No, y lo otro, no es una duda, sino que es un comentario a propósito de lo que decía la compañera de la dificultad que tuvo con la encargada o encargado de la oficina de discapacidad de la comuna. Yo Mm, honestamente lamento la postura del colega porque yo también me desempeño como encargada de la oficina de discapacidad de mi comuna. Quizás es un poco distinto desde mi punto de vista claro, porque yo también tengo discapacidad motora, soy usuaria de bastones, pero es lamentable que no se tomen las medidas correspondientes. De hecho, a mí me pasó que cuando yo me iba a incorporar a la municipalidad, me iban a poner mm, en una oficina que estaba con un pilar atravesado para acceder a la oficina. Y yo dije inmediatamente, no, yo sí podía acceder, pero en el caso hipotético de que llegaran usuarios de silla de ruedas, ellos no iban a poder acercarse a mi oficina. Entonces, bajo ese punto de vista, yo me negué y tuvieron que hacer como la adecuación de buscar otra oficina. claro. Entonces, es importante. Yo sé que aquí hay muchos profesionales que trabajan con personas con discapacidad. Entonces uno no tiene que ser conformista, tiene que exigir que se cumplan estos derechos para que tanto la persona con discapacidad pueda disfrutar de, en este caso, las actividades culturales, pero también para no poner en riesgo su salud ni la de otra persona, no poner en riesgo su salud física en este caso. Muchas gracias, Génesis, por tu comentario.
Acá me pregunta Gracie si la red de teatro está en toda la región metropolitana. Esta que yo les menciono es de la región metropolitana solamente. Ya, a ver si hay otras preguntas. ¿Cuál es la oruga? Muy buena pregunta. La Ahí les di oruga una es foto. una... Puse una ¿Cómo? foto en el chat, puse una foto en el chat como Ah, ya, referencia. Víctor puso una Sí. foto. Pero es como una maquinita donde se monta una silla de ruedas y te permite subir escaleras, eh, pero yo la encuentro muy riesgosa, no me gusta mucho. Es Y no es terrible. recomendada como una solución de accesibilidad. ¿Ya? Yo lo que comentaba, perdón, Jimé, que en muchos aeropuertos, cuando no están al mismo nivel, no suben en esas orugas y bajan también. Y Claro. es Ah, la que mandó la Pris es de emergencia, sí. No es la típica oruga eh, que te suben con la silla de ruedas. La que mandó la Pris es una silla de ruedas de emergencia, que una te traspasa en esa silla y para bajar, sobre todo para bajarte, para subir casi no hay, o son muy difíciles de encontrar. Eh, porque la oruga en sí es una maquinita donde tú te subes con tu propia silla de ruedas, pero suele ser una silla de ruedas manual. Ahí muestra Víctor el de los aviones. Ya, pero vamos a continuar. Claro, ahí mandaste la última, Víctor, que es la oruga original en el fondo, Claro. que es la salvaescalera, exactamente. Sí, Gracie, es muy peligroso. A mí no me gusta para nada. Bueno, vamos a continuar con la clase. Hay personas en la sala de espera, Víctor, si la puedes La voy a ah, ingresar. habilitar. Ya, entonces tenemos que en el segundo punto, que es lo que teníamos acá, ¿cierto? Que la persona con discapacidad puede ser protagonista como autor en espacios culturales. Por ejemplo, las artes plásticas. La idea es que los talleres de pintura, por ejemplo, escultura o fotografía, puedan tener materiales adaptados, por ejemplo, pinceles con mango ergonómico, cámara con controles accesibles, cámara fotográfica, etcétera, cosa que la persona con discapacidad pueda utilizarlas, pueda crear materiales plásticos o audiovisuales. También se pueden generar, estos son puros ejemplos, no son exhaustivos, pueden haber muchos más. También pueden haber concursos de arte inclusivo que promuevan o visibilicen las obras de personas artistas con discapacidad. Puede ser en museos o galerías. También una formación técnica en arte digital accesible. Por ejemplo, que se generen software con lectores de pantalla, páginas web que sean accesibles para lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas para manejarse en el computador, como lo hemos visto en otras clases. También en el teatro, la danza y la música se pueden crear compañías de teatro inclusiva, no solo para personas con discapacidad, sino que sea mixta, ojalá, donde participen personas con y sin discapacidad. También escuelas de danza adaptada, que integren a personas bailarines o bailarinas, por ejemplo, en silla de ruedas u otro tipo de discapacidad. También orquestas inclusivas, por ejemplo, que haya partituras en braille o que sean software accesibles para músicos con discapacidad visual. Algunas buenas prácticas, por ejemplo, hay un concurso de fotografía digital que es del INICO y que tiene fotografías maravillosas. Algunas se las he puesto acá en esta presentación y que demuestra, ¿cierto?, como a personas con discapacidad en la vida diaria o en actividades específicas, ¿ya? También acá hay un caso de una chilena que se llama Daniela Zapata,
Ella es campeona mundial de baile latino en silla de ruedas. No vamos a ver el video ahora porque dura como 10 minutos, pero lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar cuando puedan. Em, y ella, claro, ella participa en distintos como campeonatos de baile inclusivo, pero también es deportista paralímpica. Entonces, se dedica a cumplir en el fondo, ¿cierto?, a desarrollar lo que dice el artículo 30 de la Convención. ¿En qué otros ámbitos se puede desarrollar la persona con discapacidad? En todo, acá estamos viendo solo algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, tenemos aquí en la escritura, literatura y también creatividad intelectual, o sea, pueden generarse programas de escritura, por ejemplo, en braille, en lectura fácil. Ya Víctor comentó un poco lo que es la lectura fácil, con el dictado por voz. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando estábamos revisando las tecnologías digitales de apoyo para personas con discapacidad, yo les comentaba que había un dramaturgo chileno que tuvo un accidente y quedó con el síndrome de la escafandra, se llama, que tiene que ver con que la persona solamente podía mover sus ojos, ya en ninguna otra parte de su cuerpo. Y a través de un TOBI, que en el fondo el TOBI permite usar el computador solo con los movimientos de los ojos, este dramaturgo pudo escribir una obra de teatro y dirigir la obra de teatro. Entonces, ese ejemplo da cuenta de que las personas con discapacidad pueden desarrollar arte, pueden ser autores intelectuales de obras artísticas, ¿ya? También es importante que se vayan generando becas y apoyo específico para personas con discapacidad que se dedican al arte y la cultura, porque eso también permite generar acciones positivas cuando estamos insertos en un mundo que es súper discriminador o donde la persona con discapacidad estamos en cierta desventaja social frente a personas sin discapacidad, por distintas barreras, ¿ya? Por las barreras económicas, por barreras educativas, así como alguien acá había comentado hace un rato, mira, en mi colegio algunos estudiantes no pueden acceder a clases de computación porque usan silla de ruedas y las salas están en el segundo piso. ¿Qué efecto tiene eso a largo plazo? Ese estudiante va a quedar atrasado en sus conocimientos sobre computación porque no puede acceder a las clases. Y no puede acceder a sus clases, ¿por qué? Por su discapacidad. ¿Y quién genera la discapacidad? El entorno, no él. Él tiene ganas de estudiar, tiene ganas de estudiar. Pero las barreras del entorno le impiden poder acceder. ¿Y qué pasa? Se va a atrasar. Y eso le va a generar que tenga notas más bajas. La nota más baja le va a impedir probablemente entrar a la educación superior. Estoy exagerando, pero son situaciones que se van generando ciertos efectos. No todo es inocuo. La inaccesibilidad no es inocua, genera consecuencias. Por último, también se pueden generar festivales inclusivos donde las personas puedan, o sea, donde se pueda invitar a artistas con discapacidad, cantantes, humoristas. Hoy día en redes sociales se han dado cuenta, hay varios artistas humoristas que hacen stand-up, que tienen discapacidad y que les ha ido súper bien. También generar exposiciones itinerantes que vayan cambiando de lugar, ¿cierto? En distintos centros culturales, que se puedan mostrar en escuelas, comunidades, al aire libre, etc. También, así como se pueden generar becas y apoyo específico,
se pueden generar también reconocimiento y premios para el trabajo cultural de personas con discapacidad. Ahora pasamos a la parte 3, que ya hemos visto las dos primeras partes del artículo 30, que primero es la accesibilidad a los recursos culturales, el segundo es que la persona con discapacidad pueda ser protagonista y autor de obras, y la tercera tiene que ver con que se pueda asegurar que el derecho de propiedad intelectual no sea una barrera para acceder a la cultura, a materiales culturales por parte de personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Muchas veces tenemos el derecho de autor, tiene cierta protección sobre los trabajos realizados por artistas, que no se puede principalmente, por ejemplo, tenemos un libro que está a la venta mediante una editorial y uno no puede sacarle fotocopia y distribuir ese libro, eso es ilegal, ¿cierto? Eso es porque el derecho de autor protege a estos autores para que su producción sea realmente pagada según lo que se estima el valor de esa producción. Puede ser un libro, una película, una canción. Pero ¿qué pasa con el caso de los libros? Si tenemos un libro en papel, una persona con discapacidad física, visual, no lo puede leer. Hoy día, con el avance de las tecnologías, se puede escanear, por ejemplo, ese libro y pasa a formato digital. Pero al pasar a formato digital, hay un proceso en que se podría distribuir también de manera ilegal. Entonces, ahí había una tensión entre el derecho de autor y el derecho de las personas con discapacidad de acceder a la información. Para subsanar esto, se creó el Tratado de Marrakech. Este tratado tiene como objetivo garantizar el acceso a las personas ciegas con baja visión o con otras dificultades para leer el texto impreso en papel, y estas pueden ser traspasadas o publicadas en formato accesible. ¿Cuáles son como los puntos clave que tiene este tratado? Primero, que se permite la reproducción y distribución de libros en braille, audiolibros y formato digital accesible sin infringir derechos de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no deben hacer mal uso de esta reproducción de textos. O sea, si uno lo va a reproducir, tiene que ser con el fin de accesibilizar a personas ciegas, pero no porque lo voy a ir a vender. Ya esa venta está prohibida. Fomenta el intercambio transfronterizo de esta obra entre países, o sea que se puede distribuir entre distintas naciones. Busca reducir la escasez de libros accesibles, que lo cual afecta a muchas personas con discapacidad visual, porque hay muy pocos títulos que están accesibles. Y por lo tanto promueve la inclusión educativa, cultural y social a través del acceso a la lectura. Hay una, ¿cómo se llama? Una tecnología que se llama OCR. ¿Ya? Esta tecnología hace que ya sea texto que están en imágenes, documentos en PDF o documentos que son escaneados, pasen por el OCR, OCR significa Optical Character Recognition, que es reconocimiento óptico de caracteres. En el fondo lo que hace es como ver esta foto, hay una letra A que tiene esta forma y el software lo traduce a una forma de letra y lo transforma en texto plano que puede ser leído por lectores de pantalla.
En Argentina, no recuerdo el nombre, Tiflonexo creo que se llama, tienen una biblioteca de textos, de libros, de literatura, un montón de cosas eh, que están traducidos en el fondo a un texto plano y que pueden ser leídos por lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas. Ya entonces, este tratado de Marrakech es fundamental para que las personas ciegas puedan acceder a la información. Eh, Aquí continúo yo, ¿cierto? Que no me acuerdo. Sí, a la otra, Hasta a la el, siguiente. hasta el 5, ¿cierto? El 5 sigue tú. Sí, Ya, entonces vamos por el cuarto componente del artículo 30, que dice que las personas con discapacidad tienen derecho en igualdad de condiciones que las demás al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluida la lengua de señas y la cultura de los sordos. Aquí entramos, el anterior tenía que ver con personas ciegas, este con las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué pasa con este eje? En el fondo, por ejemplo, en temas de educación y lengua, se reconoce oficialmente la lengua de señas como una lengua nacional cooficial o natural de las personas con discapacidad auditiva. También eh, se reconoce en las escuelas bilingües, ya sea usando lengua de señas o lengua escrita oral. También se reconoce como el rol del asistente personal, perdón, asistente, intérprete de lengua de señas para las personas sordas que utilizan este servicio de apoyo. En materia de cultura y comunidad, se fomenta también que se puedan crear festivales, que, que se reconozca la cultura sorda en distintas áreas artísticas, como el teatro, la poesía, la narración en lengua de señas, entre otros. También se fomenta la producción audiovisual creada por y para personas sordas. Hay, una, hay un documental que es muy bueno, que se llama Último Año. No lo he encontrado gratuito porque esto se presenta como en ciertos espacios, más que nada. Se llama Último Año y es súper bueno porque representa cómo estudiantes sordos pasan de una escuela para sordos a una escuela con pie, a un liceo con pie y cómo presentan un montón de barreras educativas. Eh, es un poco descorazonador en un momento ver cómo existen tantas barreras para algunas personas acceder a la educación. Pero eso mismo es lo que se busca con estos objetivos de visibilizar a través del arte cuáles son las realidades que viven muchas personas con discapacidad. También la idea es que museos y centros culturales también se incluya información sobre la historia, aporte de la comunidad sorda a la sociedad, entre otras cosas. En cuanto a los medios de comunicación, la idea es que los programas de televisión cuenten con subtitulados, intérprete de lengua de señas, las plataformas digitales también sean accesibles y con estos mismos mecanismos que se apoye la producción realizada por las propias personas con discapacidad auditiva, que se respete la identidad cultural y lingüística. Hay lugares, hay muchos lugares donde a la persona con discapacidad auditiva se le niega que pueda expresarse con su lengua de señas.
hay muchas demandas, sobre todo contra hospitales, donde no se le ha brindado una atención correcta con intérprete de lengua de señas a personas sordas. Y finalmente tribunales ha generado jurisprudencia respecto a que los espacios públicos y de uso público deben contar con intérprete de lengua de señas, cuando la persona lo utiliza como una lengua primaria, como una lengua natural. En Chile está la ley 21.303, que precisamente promueve el uso de la lengua de señas. Eh, Su objetivo básicamente es reconocer esta lengua como medio de comunicación y expresión cultural de la comunidad sorda en nuestro país. Principalmente reconoce de manera oficial la lengua de señas chilena y busca que ésta se garantice en el acceso a la educación, servicios públicos y cultura. Ya aquí es importante tener en cuenta, por eso ha aumentado la cantidad como de espacios culturales que cuentan con lengua de señas, pero no es suficiente. También se promueve que se capacite, se cree más eh, formación de intérprete de lengua de señas y que esto permita, ¿cierto?, en su conjunto, fomentar la inclusión social y cultural de las personas sordas. No sé si hay alguna duda hasta acá para luego darle el pase a Víctor. Hay una mano levantada de Omaira. O Mayra, dale. Hola, buenas noches, profesora, profesor, ¿cómo están? Muy bien. Profe, yo Bien, tengo bien, una gracias. inquietud. Me alegro que estén bien. Profe, tengo una inquietud. Yo soy venezolana, ¿verdad? Y estoy actualmente aquí en Chile. Y entonces, yo no sé si yo tengo algún inconveniente, porque soy de Venezuela, de aprender el lenguaje de señas de acá de Chile. No sé si es que hay alguna diferencia. Le agradezco me oriente un poquito en eso, por favor. Sí, la lengua de señas varía entre distintos países. Ya puede que tengan algunas similitudes, pero es aprender como de nuevo los modismos que tiene cada lengua. De hecho, dentro de Chile, ustedes saben que es un país súper largo y extremo, que es muy distinto cómo se dice una palabra en lengua de señas del norte que como se dice en el extremo sur. Por lo tanto, efectivamente, hay que aprender los modismos, si tú sabes lengua de señas venezolana, tienes que adaptarte a la lengua de señas chilena. No es lo mismo, como te digo, puede que haya similitudes, pero no se garantiza de que tenga lo mismo significado la seña. Y entonces Ok. es importante actualizarse respecto a al vocabulario, las distintas señas que se tienen. En Chile hay varios cursos que se imparten desde nivel básico hasta avanzado. Ya en cuanto a la aprendizaje de lengua y señas, y siempre se recomienda que se pueda aprender con profesores que sean personas sordas, ya porque Ok. así se fomenta también la participación de personas con discapacidad, pero también se valida de alguna forma que el aprendizaje tiene que ver con la forma en que las mismas personas con discapacidad auditiva en este caso, se expresan en la comunidad sorda. Ok. Eso, Mayra. Sí, No no, sé si le hay otra. preguntaba porque, disculpe, profe, le preguntaba era porque, o sea, yo realmente no sé lenguaje de señas, de hecho yo estaría empezando de cero. Y tengo esa inquietud porque, como usted dice, son barreras que están que quizás uno pudiera en cierta forma colaborar o aportar en algo para que esas barreras no sean, o sea, para aligerar un poco esas Claro, barreras. Pero cuando le digo porque cuando lo hice
con esa inquietud de aprender, de hecho me dijeron como que que no, o sea, me negaron como la posibilidad. Y yo dije, o sea, me pareció un poco, no sé si fue lo adecuado, no, la explicación que usted me da me convence un poco más de que quizás, bueno, tienen razón, pero de la forma en como me lo dijeron, lo sentí como un poco como despectivo y dije, bueno, pero si yo quisiera aprender, no lo veo que fuera como que fuera tan negativo, pues, De o sea, como que hecho, fuera, de hecho, ojalá que todas las personas pudieran aprender lenguaje de señas para poder sí, estar preparados al menos tener un piso básico y poder comunicarse claro. con personas sordas. Eh, Aquí Génesis comentaba Quizás si toqué se el puede lugar, mandar todos los sí, links, quizás Génesis. toqué la puerta en que no era la indicada, profe. Mira, es que Puede ser. más que indicar, a lo mejor no es la respuesta correcta. No es la respuesta Sí. indicada más que la respuesta indicada. Sí, Eh, pero bueno, quizás insista en otro lugar, porque de verdad estoy muy interesada en aprender. De hecho, mi hijo es no verbal y yo pienso que quizás pudiera ser claro, hasta una alternativa para él. O sea, no sé, quizás es una oportunidad que estamos perdiendo por allí también. claro. Ojalá que pueda recurrir a otro espacio para poder aprender, que creo que es súper necesario. Te Gracias, doy profe. el pase, Víctor, para Perfecto, que muchas gracias. continúes con esta parte, ya la quinta parte del artículo 30. Así es, muchas gracias, Jimena. Como dice Jimena, vamos a continuar con la quinta parte del artículo 30 de la Convención. Y este dice que es sobre la participación en la vida cultural, actividades recreativas y el esparcimiento y el deporte. Dice en el artículo 5, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los estados partes adoptan las medidas pertinentes. Siguiente, Jimmy, por favor. Inclusión en, bueno, alentar y promover la participación a la mayor medida posible de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles, inclusión en clases de educación física escolar, acceso a clubes deportivos comunitarios con instalaciones accesibles, participación en ligas deportivas mixtas con y sin discapacidad, adaptación de reglas y equipos para deportes inclusivos, programas de entrenamiento y becas en todos los niveles. Aquí algo muy importante que me hace recordar cuando yo iba en el colegio es que, claro, en las clases de educación física, para mí no había como otro tipo de clases como diferenciadas al resto. Si bien se trataba de realizar adaptaciones, pero no había como un estándar en ese sentido, para que yo pudiese realizar algún tipo de actividad física. Entonces, esta ley promueve eso, ¿no es cierto? Que los establecimientos deben tener un programa o un trabajo diferenciado para las personas con discapacidad física, dependiendo de sus condiciones. Y esto es muy importante que parta desde el colegio. Siguiente, Jiménez, por favor. Ahí sí. ¿No es cierto? Ahí sí. Dice en asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades, y a ese fin alentar a que se les ofrezca en igualdad de condiciones que los demás instrucciones, formación y recursos adecuados. ¿Cierto? Y acá podemos ver lo que incluso ahora, hace poco aquí en Chile se está realizando el Campeonato Mundial de Halterofilia para personas con discapacidad. Y acá dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, paraolímpicos y panamericanos, como los espacios de alto rendimiento, clubes deportivos adaptados, natación, básquet en silla de ruedas, wallbat, que esto es como jugar a la pelota fútbol, pero a través de una silla de ruedas eléctricas especiales. Yo siempre he querido participar de eso, pero en algún momento poder jugar o al bar. Escuelas y talleres inclusivos con entrenadores capacitados, apoyos estatales y becas para deportistas con discapacidad, acceso a instalaciones y equipamientos adaptados como sillas deportivas, prótesis, balones y balones sonoros, ¿no es cierto? Y que son para el fútbol
de personas ciegas con discapacidad visual. En este sentido, ustedes se pueden imaginar que si para los deportistas convencionales ya es difícil el tema de poder ser un deportista de alto rendimiento en Chile, imagínense lo que es también para las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, esta ley o lo que promueve es justamente eso, que haya más ayuda en ese sentido. Y Chile se destaca a nivel latinoamericano en deportistas para panamericanos. Y eso es igual importante destacar. Y también que a veces no hay como la difusión al respecto. Eso quería hacer ese punto también. Siguiente, Jim. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas, rampas y ascensores en estadios, gimnasios y piscinas, baños y vestuarios accesibles en centros deportivos y turísticos, senderos adaptados en parques y reservas naturales. Esto es muy, muy importante, ¿no es cierto? Playas inclusivas, con sillas anfibias y pasarelas, hoteles y centros turísticos accesibles, habitaciones adaptadas. Acá creo que ahí me puedes quizás ayudar tú, Jimé, pero acá en el litoral central hay algunas playas que son inclusivas. No sé todas, pero creo que, por ejemplo, en Algarrobo hay algunas en donde colocan como un caminito a través de unos peldaños de madera para que uno pueda acceder más cerca de la playa, por ejemplo. Y también están estas sillas anfibias con las cuales uno se puede como meter al agua, como ahí está en la imagen. Hay Ahí en algunas personas comentan que hay en el Quisco, en Viña del Mar también. Sé que en la zona lacustre, en la Araucanía igual hay algunos sectores donde hay como rutas accesibles que para que una silla de ruedas pueda transitar sobre la arena y también puede usar este tipo de adaptaciones. fantástico, muchas gracias ahí a las personas que han comentado y a ti, Jimena, por agregar esos comentarios. Eh, Siguientes. Asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar, que era un poco lo que le comentaba al principio, ¿no es cierto? Que tiene que haber algún tipo de programa para personas con discapacidad desde el sistema escolar en adelante para la actividad física. Y ahí podemos también, hay patios y parques inclusivos con juegos accesibles, que eso se ha hecho un poco más común de ver juegos que son accesibles para silla de ruedas, ¿no es cierto? Pero también se ve que no están bien cuidados y ese otro tema también a considerar, que lamentablemente los espacios públicos no se cuidan como no se mantienen y tampoco se cuidan como deberían, y eso nos perjudica a las personas con discapacidad que no podemos acceder a estos espacios públicos para recrearnos, que algo es tan importante del ser humano como tantas otras cosas, ¿cierto? Educación física adaptada en las escuelas, lo que le comentaba hace un rato, actividades lúdicas con materiales accesibles, juguetes táctiles, pictogramas y balones sonoros, que son estos balones que tienen como algo adentro que como cascabeles que suena para las personas ciegas lo puedan identificar su dirección. También participación en excursiones y campamentos escolares, ¿no es cierto? Y clubes y talleres artísticos, deportivos, inclusivos en la comunidad. Entonces aquí ustedes pueden ver lo importante que es que todo esto también parta desde la comunidad, ¿cierto? Que haya todos estos espacios de recreación. Y yo en principio les comentaba, les hacía ese punto de que lamentablemente la recreación en la sociedad cada vez se le toma más importancia, no se le da tanta importancia y tiene una importancia muy, muy importante. O sea, es muy relevante, sobre todo para botar el estrés que tenemos todas las personas. Es importante los espacios recreativos
y las personas con discapacidad, al no contar con esto, ya nos genera también un problema a nivel de salud mental, no menor, que también está un poco invisibilizado por esto mismo. Siguiente, Jiménez. Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en las organizaciones de actividades recreativas, turísticas y de esparcimiento y deportivos. Guías turísticas capacitados en accesibilidad y lengua de señas, que era lo que lo habíamos visto anteriormente. Monitores y entrenadores formados en inclusión para deportes y recreación. Personal de apoyo en museos, parques y centros recreativos, asistencia en reserva y entrada accesible en teatros, cines y eventos deportivos, y coordinadores de campamentos o talleres inclusivos con recursos adaptados. Siguiente, Jiménez, por favor. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué buenas prácticas conocen en el acceso a la cultura, el ocio y la recreación inclusiva? Pueden levantar la manito o escribir en el chat. Oye, ahí hay unas personas que estaban comentando, bueno, varios también comentaron de esto de que lo que tú habías dicho sobre los caminitos de madera en la arena, y también Paz Arancibia cuenta que conoce al presidente del Comité Paralímpico y ahí mandó una foto Oh, qué bueno. Sí, que se conoce. fue como raro, es que estoy haciendo un curso presencial igual unos días en la comuna, tenemos una escuela de salud. Entonces, todo lo que he ¿Ya? aprendido aquí, como, no saben cómo lo he difundido. Mucho. Y me encontré con Sebastián allá y fue como, ah, sí, Seba, ay, reencuentro. Yo lo veía solo en la tele, pues, siendo que igual vive cerca y vive en la comuna, pero como que este ambiente, por decirlo así, esta oportunidad me ha dado para retomar esa amistad con él y he aprendido mucho de sus charlas y todo. Entonces, igual, nuevamente agradecer por esta oportunidad. Ah, porque me ha abierto muchos caminos, he aprendido muchísimo. Eso, no lo alargo más. Maravilloso, Paz, y tremenda experiencia. Yo a Sebastián lo conozco solo por redes sociales, así que todo una Claro, afortunada en ese sentido. Qué bueno. súper. Oye, Sandra Silva levantó Sí, la mano. Sandra. Miren lo que yo he visto, lo que pasa es que un tiempo atrás estuve como trabajando en medios audiovisuales y bueno, ahí nos tocaba hacer unos textos descriptivos para las personas no videntes o personas con discapacidad visual, que eran, eh, o sea, descripción con audio y también habían otros que eran también con descripción como subtitulados. Y describían, decían, por ejemplo, para una persona, decía, en este momento, por ejemplo, va comenzando la carrera de caballo y va ganando el caballo de Mario, ponte tú. Entonces, ese era descriptivo, eso es bastante bueno porque es inclusión en el fondo. Bueno, y aparte que la lengua de señas que uno ve, pues yo hace poco fui a ver fue un recital de Santa Feria y era tan divertido ver el señor de lengua de señas, pero que era impresionante, como era tan festivo, tan eh, expresivo, era muy simpático. Depende de la letra de la Era, canción, era mejor ¿cierto? verlo a él que el espectáculo, realmente. Ya qué divertido, eso sí. A veces depende de la letra de la Gracias. canción también, cómo hacen la interpretación de lengua de señas. Sí, Eh, sí, gracias, Sandra. a Solo ver, comentar, una mano agregar más. algo que decir, sí, solo agregar algo al comentario de Sandra, que claro, también, por ejemplo, en el fútbol, ahora se está implementando para las personas con Ah, discapacidad visual, que también se les relata el fútbol de otra manera, mucho ya. más descriptivo. Sí, Mira, no sabía eso. creo que en España se está haciendo Sí, más común, no sé si acá en Chile, pero sí he visto que lo hacen también para las personas no videntes, o sea, personas ciegas, ¿se dice? No Sí, videntes. persona llega muy bien. Muy bien que se autocorrija. Lo van relatando como en la espalda, como que la espalda Ah, sí, he fuera visto, sí.
Y Claro, es bacán. sí, pues Sí, me sí, lo acuerdo vi. de lo que decía Sandra. Había una mano levantada, pero Parece que era se me perdió. Mi Lady Rosana, ¿Mi parece que era. lady? Sí, mi Lady. Creo que ella era la que... Bueno, de igual, de todas formas, mientras tanto, que levante la mano de nuevo, habían varias cosas en el chat, por ejemplo, venta de entradas para tía de rueda y acompañante para los conciertos, no sé cómo se pronuncia, surf adaptado en algunas playas. Mm, Hay un Instagram que se llama Panoramas Accesibles y dan harta info interesante. Así es, sí. Panorama Accesible va dando como información sobre cosas de accesibilidad y cultura. Bueno, ya lo mencionaron, zona de silla de ruedas en conciertos, casi todos los centros comerciales tienen estacionamiento y rampa. En la región de Atacama hay caminitos hacia la playa en el Parque Nacional Llanos de Challe, que es hermoso, se cruzan zorros 7 años, tendremos desierto florido. También conozco el programa del Instituto Nacional del Deporte, que son talleres de escuela para niños con discapacidad. Perfecto, súper buenos datos. En el Sí. Movistar Arena hay inclusivo tanto para personas con discapacidad que trabajan y personas que asisten a los eventos, lo cual lo encuentro maravilloso. Oye, yo he ido a Movistar Arena, pero no es muy buena la accesibilidad. Salvo cuando te ponen una tarima, pero en la zona de cancha, porque tienen en la última fila de, no me acuerdo en la ubicación, pero una fila de arriba y todo Ah, el mundo sí. se para y tú no ves nada, porque quedas como justo al mismo nivel que la persona que está delante tuyo y la persona que está delante tuyo se para bailar y cantar y te tapa la vista y tú no ves nada. Entonces tiene muchas mejoras el Movistar Arena. Dice en Viña la discapacidad está presente en todas las actividades, deporte, teatro, playa, deporte magnífico, fútbol, Teatro Municipal de la Florida cuenta con traducción en lengua de señas para personas sordas, muy bien. Eh, ah, la PRI dice le colocan también cascabel a la pelota para personas con discapacidad visual. Sí, es como un tipo de fútbol, pero no sé cómo se llama. Fútbol ciego parece que se llama. Sí, Fútbol fútbol para personas adaptado, ciegas. creo. Sí, fútbol Sí. adaptado. Sandra dice aprendimos harto y nos queda un pelito para terminar. Ahí mandaron el link de panoramas accesibles. Así Súper. que súper. Vamos a continuar. Gracias, Víctor. Sí. Y Continuamos con voy a... la... ¿Sí? ¿Cómo? No, hay que continuar con la siguiente. Sí, Sí. ya. Y con este kit termino yo. Deberíamos terminar pronto. Ah, ya, Bueno, perfecto. continuamos con el tema, se llama relaciones sociales de las personas con discapacidad. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, desde una manera más general, las relaciones sociales está comprobado que son fundamentales para la salud emocional y el bienestar de las personas. Esto de manera general, no solo para personas con discapacidad. Pero sí podemos decir que históricamente las personas con discapacidad han tenido eh, menos oportunidades de poder tener relaciones sociales, ¿ya? Pero sin embargo, tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona para relacionarnos socialmente. Por lo tanto, esta clase que sigue tiene como objetivo poder visibilizar la importancia de la inclusión de la vida social y afectiva. Y ustedes como futuras asistentes personales, es fundamental que puedan ir asociando eh, cómo las actividades o la participación de personas con discapacidad en actividades sociales les permite desarrollar su proyecto de vida. ¿Y por qué es importante? Y creo que aquí una de las cosas más relevantes de por qué se prefiere que sea un asistente personal externo a la familia. Porque muchas veces en estos ámbitos sociales
no solo las personas con discapacidad, en general todos, hacemos amigos, nuevos amigos, queremos tener pareja, queremos tener un encuentro sexual, puede ser con otra persona, pero no es lo mismo si yo tengo un asistente personal que es externo a mi hogar, que si es mi papá, mi hermana, quien me va a acompañar a estos eventos o estas actividades. No es lo mismo porque hay un juicio también dentro de la familia y esto no ocurre solo para personas con discapacidad, para todas las personas. Por eso es relevante que la asistencia personal sea externa a la familia. Tenemos el derecho a la vida social, ¿cierto? Esto implica una interacción con la familia, con los amigos y con la comunidad en general. En la inclusión social, ya lo hemos visto, es un derecho humano que está reconocido internacionalmente por la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Y tiene la interacción social, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, mejora la autoestima, reduce la soledad y fortalece la salud mental. Aquí en esta fotografía mostramos que vemos varias mujeres con discapacidad que estábamos en la marcha del 8M, no me acuerdo de qué año, fue post pandemia, pero esta participación social también nos hace querer o sentirnos pertenecientes a algo también. Y eso fortalece también nuestra autoestima y nuestra salud mental, como aquí se menciona. El derecho a la amistad también. Todas las personas desde niños debemos fortalecer esta interacción que permita, ¿cierto?, ir creando amistades, las cuales también aportan apoyo emocional y bienestar, sobre todo emocional, a todas las personas. Por eso se sugiere siempre que las personas podamos ir participando en distintos contextos, como los que ya hemos revisado hasta ahora, junto con Víctor, actividades del tipo deportiva, participación en clubes del buen tipo, desde el taller de tejido hasta la participación en equipos competitivos paralímpicos, por ejemplo, participar en actividades comunitarias, entre otros. Esta foto es bien bonita y forma parte del concurso de fotografía del INICO. Hay varias fotos acá que las he ido poniendo que me parecen que son muy representativas de cada tema. El derecho a tener pareja para una persona con discapacidad. Este es un tema tabú. Ya no es tan tabú, pero es un tema complejo, sobre todo por la sobreprotección que hay hacia las personas con discapacidad, sobre todo por parte de la familia. Existen muchas barreras, sobre todo para evitar que a lo mejor la persona quede embarazada, se cometen actos de esterilización forzada muchas veces, sin el consentimiento de la persona con discapacidad. Entonces, tenemos que ir avanzando y cambiando este paradigma en torno a que las personas con discapacidad no pueden tener pareja, no se pueden enamorar. Todas las personas tenemos sentimientos, emociones y también tenemos el derecho a tener pareja, a querer formar una familia. Y ese derecho está consagrado también no me acuerdo cuál es el artículo, pero es el artículo que tiene que ver con el derecho a formar una familia, ya un artículo que está dentro de la convención. Las personas con discapacidad entonces podemos tener relaciones afectivas, relaciones sexuales saludables también. ¿Y qué es lo importante acá? Acá se menciona el respeto, el consentimiento y la comunicación abierta, pero también es importante tener acceso a la información. O sea, que la persona con discapacidad pueda acceder a información sobre relaciones afectivas, las responsabilidades afectivas que existen, las responsabilidades emocionales que se van vinculando cuando uno se tiene una relación
con otra persona, tener acceso a información de planificación familiar, anticoncepción, información sobre qué pasa cuando la persona queda embarazada, cuál es el proceso, etcétera. El artículo que habla sobre el derecho a formar familia en la Convención también indica que los estados deben hacerse parte y asegurar, entregar los servicios de apoyo para que una persona con discapacidad pueda cumplir con sus responsabilidades como madre o padre con discapacidad. Y ahí también entra el rol del asistente personal. Pero hay una cuestión importante. El asistente personal no es un niñero o una niñera. El asistente personal colabora con la persona con discapacidad para apoyarle a realizar actividades que por sí sola no podría realizar, pero siempre está presente. No es que yo me voy a trabajar y dejo a mi guagua con la asistente personal, porque ese rol ya cambia a un rol de niñera. Un asistente personal me ayuda a amamantar, por ejemplo, me ayuda a cambiar los pañales mientras yo estoy aquí en mi silla de ruedas, me ayuda a cuidar a mi hijo cuando estoy en el parque, ¿ya? Entonces hay cuestiones que ahí hay que también saber diferenciar cómo se ejerce el asistente personal en los cuidados de otras personas. ¿A qué barreras nos enfrentamos comúnmente en este tema? Primero, a discriminación y estereotipos sociales, ya lo hemos conversado ampliamente. Hay mucho prejuicio respecto a lo que podemos o no podemos hacer las personas con discapacidad. También falta mucha accesibilidad física y social, sobre todo para poder participar en actividades culturales, por ejemplo, que nos permitan poder establecer una relación con nuestros amigos, por ejemplo. Me ha pasado mucho que de repente voy al cine de un mall, tengo las entradas compradas, voy con amigos, ¿y qué pasa? El ascensor para llegar al cine está mal. Todos los planes se caen. Entonces, esas cuestiones de verdad que van desincentivando y generan esta discriminación y la falta de accesibilidad física y social va afectando que podamos mantener relaciones de amistad o afectivas con otra persona. También falta oportunidad para conocer gente y participar en actividades muchas veces debido a lo anterior, a la accesibilidad física, al prejuicio, eh, al transporte que no es accesible o que es muy costoso, que me dificulta poder salir. Entonces, muchas de esas cosas ocurren actualmente. Se puede generar alguna buena práctica que promuevan la inclusión social, como la creación de espacios físicos y sociales accesibles, promover la educación y sensibilización sobre discapacidad, fomentar actividades mixtas e inclusivas. Víctor, voy a tomar agüita, ¿puedes continuar con la siguiente? Sí, por supuesto, Jimena, aquí voy. Bueno, y aquí vamos a mostrar algo que se hizo, creo que este año, que es sobre la familia inclusiva, que se relató experiencias de familias, padres y madres con discapacidad a través de un libro fotográfico en el cual cada, cada hoja por un lado deja el texto donde muestra todo lo que ha vivido eh, Priscila. Hola, buenas. Si quieres te puedo apoyar, Víctor, Sí, con esta perfecto. diapo. ¿Sí? Bueno, contarles un poco que este es un libro que tiene fotografías y relatos, testimonios de personas con discapacidad que son padres y madres, ¿ya?
en donde nos cuentan un poco en su cotidiano vivir y son fotografías que fueron tomadas en el cotidiano de la vida en sus casas de personas con padres y mamás con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad. Em, este libro está de manera digital, también va a ser, si no me equivoco, está siendo trasladado el texto a audio y está en nuestra página. También fue parte de la materia del curso sobre vida independiente. Ahí llegó Jimé. Ay, perdón, que me dio un ataque de tos, tuve que parar un rato. Gracias, Pris y Víctor. Y esto tiene mucha relación con lo que veníamos conversando sobre cómo las personas con discapacidad forman familia, son madres o padres, también son personas que cuidan a otros. Ya, muchas de estas experiencias que están aquí plasmadas en el libro cuentan con apoyos, otras personas no cuentan con muchos apoyos, hay muchos de estos apoyos son familiares, son personas externas, son organizaciones también. Entonces, acá les vamos a dejar el link donde está este libro completo, que es un fotolibro, con muchas fotografías y también algunos relatos breves de estas experiencias. En este mismo ámbito, como de más de la afectividad y de ser madre o padre, hay una página del CDT, que es el Centro de Desarrollo de Tecnología de Inclusión, que tiene este proyecto de maternidad y paternidad inclusiva, que cuenta con muchos recursos, sobre todo una guía formativa en formatos accesibles sobre 3 etapas principales, lo que es embarazo, nacimiento y crianza. Cada una de estas etapas se subdivide en otras subetapas y que tienen cada una cápsula educativa y también materiales de lectura fácil. Porque como les comentaba antes, es importante que las personas con discapacidad sepan, también tengan acceso a la información que implica tener un hijo, que implica estar embarazada, que implica operarse y no tener más hijos, por ejemplo. Muchas personas les dicen, te vamos a operar, ok, pero no saben cuáles son las consecuencias de eso. Y también hay algunos eh, ejemplares del libro en braille. También está este otro proyecto también que es de CDT, que es sobre práctica inclusiva en salud para madre y padre con discapacidad motora, que hay 2 guías principales. Una está orientada a madre y padre con discapacidad motora, pero también orientada a la comunidad en general y a familiares de personas con discapacidad, sobre todo discapacidad motora. Y la otra guía está orientada a profesionales del área de la salud. Por último, esta es una experiencia que está al extremo sur de Chile, que se llama REPRODIS, Red de Protección en Derecho e Inclusión Social, que fomenta también el apoyo a madres y padres con discapacidad intelectual. Sobre todo, que esto tiene que ver con una barrera súper compleja que viven muchas personas con discapacidad en este país, que tiene que ver con judicializar la maternidad o paternidad de personas con discapacidad intelectual, donde muchas veces el personal de salud considera que estos padres no son idóneos para criar y les quitan a sus hijos e hijas. Sin embargo, Reprodis ha generado varios proyectos, por una parte para la defensa de la maternidad y paternidad de personas con discapacidad intelectual, pero a su vez proviendo servicios de apoyo que presten esta asistencia a personas con discapacidad intelectual
para la crianza de tus hijos e hijas. Entonces, esto lo vamos a ver también, esta experiencia. No lo puse acá en la PPT, pero se lo vamos a mandar por el correo electrónico, que justo el 8 de septiembre, que es el día lunes 8 de septiembre, vamos a tener una actividad presencial en Santiago, que es una jornada sobre salud sexual y reproductiva. Les vamos a hacer llegar esa invitación. Si quieren, los chicos lo pueden publicar quizá en el chat, el link del Instagram donde está la información, por si quieren participar. Ahora lo vamos a publicar el link. Y bueno, esta es la presentación de hoy día. Lo dejamos hasta aquí a ver si alguien quiere comentar algo de lo que ya hemos revisado. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. El Disculpe, artículo 23 me comenta. Sí, Richard, gracias. Sí, no me acordaba bien cuál era el artículo. le quería preguntar, ¿mañana es la última clase que tenemos? No. La semana pasada, ¿te acuerdan que movimos la del jueves? No hicimos la del jueves porque hubo este seminario online, que a propósito le agradezco mucho que hayan participado porque fue súper exitoso el seminario. Se movió un día más. O sea, mañana es la penúltima y el próximo miércoles es la última clase. Son 10 clases en total. Esta es la octava. Así que desde mañana quedarían dos pendientes. No sé si hay algún comentario adicional. Chris, dale. Comentarles que por la jornada presencial, Jime, nos Sí, queda la jornada presencial también, que sí, que estamos esperando una confirmación del lugar. Así que estamos todavía pendientes con esa información, pero se la vamos a dar apenas la tengamos. ¿Ya? Si no es antes de la primera quincena de septiembre, lo vamos a ver para allá la última quincena de septiembre. ¿Ya? Eso yo creo. Hay una pregunta. Preguntan si el examen presencial tendrá un tipo de examen específico. No hay examen presencial, hay solo participación presencial, porque la única prueba que va a haber es online. Bueno, voy a dejar de